Así que para mí es lindo estar acá y hace un tiempo ya que no estoy por acá, por la iglesia, y verles también de nuevo, abrazarles, saludarles, escuchar un poquito de cómo están y bueno, abrir la Biblia juntos y buscar la guía del Señor y que el Señor pueda seguir su obra en nuestras vidas. Es una alegría para mí. Bueno, también no estoy con mi familia esta tarde. Hoy es un día atípico, con bastante movimiento, así que la familia quedó allá en la casa de mis suegros y bueno, no pueden estar acá, pero bueno, también les aman y ya no va a faltar la oportunidad que puedan venir y compartir con ustedes. Ahí he estado hablando con Gabriel, seguido hablamos de lo que va pasando acá en la iglesia y estoy al tanto de estas series que están haciendo para estar enfocando temas durante estos meses y que ahora están estudiando el tema de la iglesia. ¿Qué tema tan importante para poder hablar? Y la verdad es que un mes es muy poco tiempo para poder entender todo lo que Dios planeó para la iglesia y llenar nuestro corazón de toda esa riqueza. Pero sí, el Señor seguramente está usando estas predicaciones para estimular un amor que pueda seguir creciendo por la iglesia local. Y no sé si te das cuenta, probablemente, que si vos amás la iglesia, estás en contramano de lo que este mundo piensa de la iglesia. Y seguramente muchas veces te sentís un tanto extraño y solo yendo en esta dirección, ¿no? De pensar que para vos la iglesia local no es solamente algo secundario, no es que asistís a un culto, sino que tu vida gira alrededor de eso, ¿no? Es tu identidad. La iglesia local es alrededor de lo cual gira toda tu semana. Organizás tus actividades para poder estar, compartís con tus hermanos y amás a tus hermanos. Pero en el mundo donde estamos hoy, eso no es normal. Y la verdad es que vivimos muchos desafíos para poder pensar correctamente en cuanto a la iglesia. Somos bombardeados todo el tiempo con ideas falsas. Y nuestro corazón nos traiciona también. Y vamos a veces también desanimándonos y perdiendo el foco de lo que debe ser la iglesia. Así que esto es algo muy importante lo que están haciendo. Pasar un tiempo donde se pueda enfocar esto y volver a recordar por qué amamos la iglesia. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y bueno, hay muchas razones que podríamos pensar. Tal vez algunas de las que has pensado en estos días ha sido, amamos la iglesia porque el Señor ama a la iglesia. Es su esposa, es un tesoro para Él. Y Él ve todos los problemas que hay en las iglesias, pero su amor por la iglesia va más allá que esas cosas. Porque Él... O sea, Dios eligió antes de la fundación del mundo a su pueblo. Él pagó un precio para redimirles. Él está obrando en un plan que no va a fallar y Él ya está viendo ese futuro glorioso. Así que todo lo que está viviendo hoy la iglesia es parte de ese propósito. Pero el Señor ama a la iglesia. Y todos los que aman al Señor aman lo que el Señor ama, ¿no? Y la iglesia es su tesoro especial. Tal vez también han pensado, tenemos que amar la iglesia por el lugar que tiene en el plan de Dios. Y el propósito que Dios le ha dado para nuestra vida, para nuestro crecimiento y para el plan en este mundo, el plan de redención. Hay muchos pasajes que podríamos pensar también que nos harían pensar en este tema. Pero hoy vamos a ir a un pasaje donde vamos a estudiar sobre este tema, el valor de la iglesia, o el título del mensaje hoy es la importancia de la iglesia. Y es 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo 3. Me pidieron que pueda compartir sobre este texto y me encanta cuando me dan un pasaje que coincide con el tema que me piden que hable. A veces te dicen, quiero que hables sobre este tema y este es el texto y vos estás pensando, ¿y cómo hago? Tengo dos opciones, o cambio el tema o cambio el texto, pero este pasaje es exactamente lo que
el autor va a estar hablándonos, va a hacernos pensar en la importancia que tiene la iglesia local para el plan de Dios. Quiero que te hagas un cuadro en tu mente. Quiero que imagines entrar una tarde, está anocheciendo, como ahora, a la ciudad antigua de Éfeso. Y vas caminando y vos ves allá a lo lejos edificios imponentes, hay templos majestuosos. La ciudad es una ciudad de primera línea, ¿no? Viene gente de todo el mundo a esta ciudad. Es una ciudad muy conocida, muy impactante. Cualquiera que llegue ahí por primera vez va a quedar asombrado de lo que está pasando en esa ciudad y del tamaño y de las construcciones. Pero vos empezás a caminar por esas calles y de repente te vas hacia un sector de la ciudad que no parece tan llamativo. Es un barrio y allá a lo lejos empezás a escuchar música. No es nada sofisticado, no hay una orquesta ahí. Son cantos de gente que está cantando en una casa. Y te llama la atención y te empezás a acercar hacia esa casa y te das cuenta que esos cantos son cantos cristianos. Y cuando te acercás y entras a esa casa, hay un pequeño grupo de creyentes que están ahí a la luz de los candeleros, sentados en donde pueden, cantando estas canciones. Y no parece un ambiente muy formal, no parece algo tan llamativo, tan imponente. Y ahí estás en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es tan famosa, tenemos su carta, ¿no es cierto?, que a veces nos hacemos la imagen que sería como, no sé, una gran basílica, ¿no es cierto?, un tremendo edificio o una iglesia multitudinaria. Y las iglesias de la primera etapa de la historia de la iglesia no solían tener esta estructura, eran mucho más simples. Y tal vez estando ahí en esa iglesia, vos hubieses sido tentado a menospreciar lo que estaba pasando ahí. Y pensar lo importante de esta ciudad está pasando en otro lado, ¿no? Está pasando en el lugar del gobierno, en los lugares donde está el poder, las riquezas. Pero este lugar, este grupo de personas, ¿qué pueden afectar? ¿En qué inciden en esta sociedad? ¿Cuánto pueden mejorar las cosas? ¿O de qué ayuda sería esta gente acá reunida? Y muchos al principio vieron la iglesia de esta manera. Y recién hablábamos, ¿no es cierto?, de la importancia de la iglesia. Y tal vez en esa primera etapa, ver eso en la iglesia traía al corazón este pensamiento: la iglesia no es tan importante. No es tan importante para este mundo, no es tan importante para esta ciudad, no es tan importante para los propósitos que tendría la sociedad. En nuestro tiempo tenemos nuestros propios desafíos, ¿no?, que menosprecian la iglesia. Y hay muchos que están desilusionados de la iglesia. Hay muchos que piensan, la iglesia está llena de hipócritas. En la iglesia, la verdad es que he sido lastimado, he sido defraudado. Entonces, una cosa es amar a Dios, pero la iglesia es otra cosa. La iglesia no es algo que me interesa, no es algo que es atractivo para mí. Prefiero gastar mi tiempo en otras cosas. Si voy a buscar a Dios, lo voy a buscar en otro lugar. Si voy a servir a Dios, lo voy a hacer de otra manera. Si voy a estudiar la Biblia, hay otros mejores lugares donde estudiarlo. Si voy a dar mis recursos, los puedo dar a algo, ¿no es cierto?, que tenga más trascendencia, más impacto en este mundo. Una pequeña iglesia en un barrio, un puñado de personas, no parece algo tan trascendente. Y el pasaje que vamos a estudiar ahora es un pasaje que va a pintar un cuadro muy distinto, porque nos va a mostrar la iglesia desde la perspectiva de Dios. Y esa es la iglesia, la que yo describía recién, esa iglesia en Éfeso. A esa iglesia va dirigida esta carta. Y para que recordemos un poquito el contexto, Pablo había estado en esta ciudad hacía un tiempo
después de su primer encarcelamiento, cuando termina ahí el libro de los Hechos, Pablo termina en Roma, preso, pero un tiempo después lo habían dejado en libertad. Y él salió para recorrer las zonas donde él había estado evangelizando y donde se habían fundado iglesias, y él empezó a visitar las iglesias para ver cómo estaban, y se encontró con Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y cuando llegaron, encontraron muchos problemas. La iglesia de Éfeso, como muchas iglesias, era una iglesia que tenía desafíos. Y en el tiempo que Pablo no había estado, la iglesia había caído en muchos problemas. El primer problema y el más importante, había falsa enseñanza en la iglesia. Y cuando uno tiene falsa enseñanza, eso empieza a afectar todas las áreas. Así que la iglesia estaba en mucho desorden. Había desorden en el liderazgo, había desorden en las prioridades de la iglesia, había desorden en el cuidado, en el amor, en las responsabilidades de la iglesia. Así que lo que Pablo hizo fue empezar a corregir las cosas de ahí en Éfeso, y se quedó un tiempo, pero él siguió camino y lo dejó a Timoteo para que siga restaurando la iglesia después de todo lo que estaba pasando. Timoteo no quería quedarse, pero Pablo le rogó que se quedara ahí. Al final Timoteo acepta y sigue Pablo su camino con la promesa de que va a volver. Así que Timoteo, encárgate de corregir los problemas que han surgido en la iglesia, especialmente Timoteo, cuida la enseñanza en la iglesia y a partir del púlpito, a partir de la enseñanza, acomoda todo lo que está desordenado en la vida de la iglesia. Yo voy a volver pronto. Y siguió su camino. Un tiempo después, Timoteo recibe esta carta. Y en esta carta, Pablo le dice a Timoteo que aunque planeaba volver y sigue pensando en que va a volver, las cosas se atrasaron. Y él no puede volver ya, va a pasar todavía un tiempo. Entonces, él quiere y él va a apurar todas las cosas, pero hasta que Pablo llegue, Timoteo tiene que seguir con esta tarea que él había comenzado. Así que esta carta tiene como eje central guiar a Timoteo en esta tarea de restaurar y afirmar la iglesia. Y el pasaje que vamos a leer ahora es el corazón de esta carta. En este pasaje Pablo le recuerda a Timoteo por qué es tan importante que Timoteo sea fiel en esta tarea. ¿Por qué Timoteo tiene que dar su vida y esforzarse para que la iglesia ahí en Éfeso sea una iglesia sana? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué gastar sus mejores años, él es un hombre joven, y volcarlos en un lugar donde las cosas eran difíciles, donde él iba a tener que luchar contra la resistencia de hombres que no querían ceder, donde él iba a tener que ser paciente y acompañar y enseñar? ¿Por qué gastar su vida en la iglesia local? Y Pablo le va a recordar esto a Timoteo en los versículos 14 al 16. Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a hablar sobre este tema de la importancia de la iglesia. Dice el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Podríamos dividir este pasaje en dos puntos. Los versículos 14 al 15 nos van a mostrar que la primera razón por la que la iglesia es importante es por causa de su identidad. La iglesia es importante por causa de su identidad. Mira cómo Pablo arranca en el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Cuando vos ves la apatía de personas hacia la iglesia, cuando notás en el ambiente este descrédito a la iglesia, te tiene que chocar cómo Pablo veía a la iglesia y cómo él trataba a la iglesia. Sin que él te lo diga de frente, este versículo te deja ver cuánto Pablo valoraba a la iglesia.
Él te dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Qué está haciendo Pablo en este momento? Yo te expliqué recién en el contexto que Pablo es un hombre apasionado por la iglesia. Es un hombre que, aunque él arrancó su vida con muchas ventajas para convertirse en un gran líder, respetado y amado, un hombre muy capaz, él fue alcanzado por la gracia del Señor. Y su vida tomó un rumbo totalmente distinto, ¿no? Él ahora va a ser un siervo de Cristo. Y Cristo le dio una tarea. Él va a ser el apóstol a los gentiles. Él tiene que salir al mundo con el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que todos los gentiles sean presentados como una ofrenda a Dios. Él quiere presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero él sabe que el eje de esa misión es la iglesia local. Así que él es un misionero, él quiere alcanzar todo el mundo. Pero él no es un hombre que anda ahí como un loco, corriendo de acá para allá, tratando, ¿no es cierto?, de evangelizar a todos y predicarle a todos. Él es un hombre de iglesia. Él entiende que el corazón de la obra misionera es la iglesia local. Y por eso él va a dedicar su vida a fundar iglesias. No solo a fundarlas, sino a cuidarlas, a afirmarlas, a defenderlas de los falsos maestros. Así que al principio él recorría fundando las iglesias, pero una vez que se empezaron a fundar, el final de su vida casi completamente estaba dedicado a visitar las iglesias, a acompañarlas. Y uno podría decir, bueno, Pablo seguramente que visitaba las iglesias y él amaba las iglesias, porque las iglesias de ese tiempo no eran como las nuestras. Ahora las iglesias cambiaron mucho, tienen muchos problemas. Si yo viviría en Éfeso, seguramente amaría la iglesia, ¿no? Pero nuestras iglesias no son iguales que las de ese tiempo. Bueno, te desafío a leer 1 Timoteo con los lentes correctos, tratando de entender cómo era esta iglesia. Y cada vez que Pablo le exhorta a Timoteo a cómo corregir la iglesia en Éfeso, quiero que te des cuenta que esos eran los problemas que había en la iglesia. Entonces, si vos te fijás, por ejemplo, la iglesia de Éfeso era una iglesia en donde los hombres no tomaban su lugar y su rol. Las mujeres querían usurpar el liderazgo de la iglesia. En donde los líderes que habían estado y aún todavía estaban, no calificaban para estar en esa función. En donde no se estaba cuidando de los necesitados. En donde las relaciones intergeneracionales no estaban funcionando bien. En donde la iglesia no estaba cuidando de sus pastores, proveyendo económicamente para ellos. En donde los ricos estaban viviendo para sus propios intereses. O sea, vos empezás a mirar toda la carta de 1 Timoteo y vos te das cuenta que tu iglesia se ve bastante bien al lado de algunas de estas iglesias. Y si al lado de Éfeso ponés las iglesias de Corinto, por ejemplo, te animo a leer toda 1 Corintios para que pienses cómo era esa iglesia. Entonces vos decís, bueno, tal vez Pablo amaba las iglesias porque aunque tenían muchos problemas, estas iglesias sí lo amaban a él. Entonces, era gente con dificultades, pero era gente que valoraba su ministerio. Entonces Pablo se esforzaba, pero ellos lo reconocían como un líder espiritual. Seguro, ¿no? Lee el Evangelio, todo el Nuevo Testamento, y te vas a dar cuenta lo que Pablo tuvo que sufrir del maltrato, el rechazo, el menosprecio, las murmuraciones, difamaciones en su contra. Cuando vos lees todo eso, de repente pensás, ¿y por qué amaba Pablo la iglesia? ¿Por qué seguía insistiendo? ¿Por qué se esforzaba tanto para visitarles, para acompañarles, para enseñarles, fortalecerles? ¿Por qué? Bueno, Pablo entendía lo importante que era la iglesia. Y puede ser que las iglesias tengan muchos problemas, pueden ser que muchas veces tengan muchos dolores que vengan por causa de las iglesias, pero la iglesia es un tesoro muy especial. Y la iglesia tiene que tener en mi corazón un lugar muy especial. Tiene que tener un lugar tan especial que yo esté dispuesto a desgastarme por completo
por los propósitos del Señor en la iglesia local. Si vos amás la iglesia de esta manera, si vos estás dispuesto a gastarte por completo por tu iglesia local, si para vos es tan valiosa que estás dispuesta a sufrir y a cuidar y a amar y a tener paciencia hasta el final, entonces tu corazón es como el de Pablo. Igual, él amaba a la iglesia de esta manera, ¿sí? Y él quiere que nosotros la valoremos de esa manera también. Y cuando él dice estas palabras, tengo la esperanza de ir pronto a verte, él está hablando de esos circuitos que él hace visitando esforzadamente las iglesias una y otra vez. Ahora, Pablo tenía en mente ir a visitar o volver a Éfeso y verlo a Timoteo, no solamente para pasar una vez más por ahí, sino porque él quiere asegurarse de que esta iglesia está ordenada y está viviendo de una manera que honra al Señor. Y es lo que dice el próximo versículo. Porque dice, yo voy a ir pronto, Timoteo, pero te escribo esto para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aunque Pablo todavía no está acá, Timoteo tiene instrucciones claras de cómo debe funcionar la iglesia. Y es que la iglesia no funciona de acuerdo a nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros intereses. La iglesia no es una cuestión social en donde nos ponemos de acuerdo de qué es lo que nos gustaría para esta iglesia y entonces nos esforzamos para hacerlo una realidad. La iglesia no es una institución humana, creada por hombres para satisfacer las expectativas de los hombres. La iglesia es una institución divina que fue diseñada por Dios, que está bajo la autoridad de Dios y que sirve para los propósitos de Dios. Entonces la iglesia fue ordenada por Dios con instrucciones muy detalladas de cómo debe hacerse todo en la iglesia. Cuando usa Pablo estas palabras, cómo debes conducirte, está poniendo ese énfasis. La iglesia es gobernada por Cristo a partir de las Escrituras, que nos dan las normas que rigen todo lo que la iglesia hace. La iglesia debe conducirse de esta manera. Esto me hace acordar un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo habla de que en la iglesia ahí en Corinto, esta iglesia es como un edificio. Pablo es un arquitecto que llegó a Corinto y él fue el que puso la base para esta iglesia. Él instruyó a esta iglesia la sana doctrina, él les dio el evangelio de Cristo y él puso en el fundamento a Cristo mismo. Y a partir de ahí, otros que fueron llegando o que se convirtieron en la iglesia, empezaron a servir en la iglesia, como uno esperaría. Y empiezan ellos a trabajar en la iglesia. Entonces Pablo les dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno tiene que tener mucho cuidado de lo que hace en la iglesia. Todos involucrados, todos sirviendo, todos edificando la iglesia, pero cada uno cuidando cómo lo hace. Y nos va a dar una advertencia Pablo. Al final, en ese mismo pasaje, él dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La iglesia local es algo tan sagrado como el templo de Israel en el tiempo glorioso, en donde la presencia de Dios en la forma de una luz que llamaban la Shekinah estaba en el lugar santísimo y los sacerdotes tenían que seguir regulaciones muy estrictas para saber cómo funcionar, para no morir y para poder reflejar el diseño de Dios para este lugar. Porque esto no fue inventado por ningún hombre, fue dado por Dios y tiene un propósito para el plan de Dios. Bueno, la iglesia es como eso, es como un templo. La iglesia local lo es. Y Pablo entiende que la iglesia local fue diseñada por Dios y es dirigida por Dios, de acuerdo a las Escrituras. Y Timoteo tiene entonces como responsabilidad ajustarse a eso.
Y ahí nos va a dar Pablo 3 descripciones de la iglesia. 3 cuadros para pensar en la iglesia local que resaltan la identidad de la iglesia. Uno podría pensar, si para Pablo la iglesia es valiosa, debe serlo para mí también. Pero eso no sería suficiente. ¿Por qué Pablo considera la iglesia valiosa? Y acá él nos va a dar estos 3 cuadros. Él, en primer lugar, nos va a decir que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y lo dice ahí en la próxima expresión. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La palabra casa acá no está haciendo referencia al edificio. Aunque a veces podemos usar la palabra casa para hablar de la estructura, también la palabra casa se usa para hablar de los que habitan ese hogar, ¿no? En el pasaje anterior, 2 veces Pablo usa esta palabra de esta manera. Mirá en el versículo 4. El capítulo 3, versículo 4 dice, uno de los requisitos de los ancianos es que gobierne bien su casa. Y usa esta misma palabra, la palabra casa, y acá obviamente no se está refiriendo a gobernar bien las paredes. No tendría sentido. ¿Cómo gobernar la pared, el techo? No, la casa no es el gobierno de las cosas que están en la casa, es el gobierno de las personas que componen este hogar. La casa, acá se está refiriendo entonces a la familia, a la familia del anciano. Tiene que estar bien gobernado. Lo mismo en los requisitos de los diáconos. Va a usar la misma expresión, que gobierne bien su casa. En el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Entonces, acá la casa son todos los que viven en esa familia. Entonces, 2 versículos más adelante usa la misma palabra y la está usando en ese mismo sentido. Cuando está diciendo que la iglesia es la casa de Dios, no está hablando que este salón es la casa de Dios, pero está hablando de que los creyentes son la familia de Dios. Esto le da a la iglesia un carácter sumamente valioso. Porque, prestaste atención, esto es la familia de Dios. Yo decía hace un momento, la iglesia es de origen divino. Es de naturaleza divina. Tiene la marca de Dios ahí. Esto hace que Dios valore este grupo de hermanos, este grupo de personas. A la vista del mundo no hay ninguna diferencia entre un club o un grupo social en cualquier forma y una iglesia. Hay gente que se junta y hacen algo que les gusta hacer juntos. Pero para el creyente hay algo mucho más valioso acá. En todo este mundo no hay ningún otro lugar, no hay ningún otro grupo, no hay ninguna institución a quien se le podría llamar con estas palabras: la casa de Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración acá, que tal vez la debería haber hecho antes. Cuando usamos la palabra iglesia, ¿a qué me refiero? Ustedes saben que la palabra iglesia puede referirse a todos los creyentes de todos los tiempos, desde el día de Pentecostés hasta el rapto. Todos los salvos son parte de la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento a veces se usa la palabra iglesia para hablar de todo el pueblo de Dios. Es la familia de Dios que está en el cielo y en la tierra a la misma vez. Entonces la iglesia de Cristo está ahora a la misma vez en el cielo, porque hay algunos que ya se fueron, y en la tierra. Pero es una sola iglesia. Está tan unida que ni siquiera la muerte la separa a la iglesia. Es una sola entidad, es una sola institución, es la iglesia de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento solamente 13 veces aparece la palabra iglesia y podríamos argumentar que se está refiriendo a todos los creyentes de todos los tiempos. Todas las demás veces que aparece en todo el Nuevo Testamento, la palabra iglesia no se refiere a la iglesia universal, se refiere a la iglesia local. Se refiere a ese grupo de creyentes reunidos en un lugar físico, en un momento, en un punto del tiempo y el espacio en donde están ahí los que representan a la iglesia de Cristo, pero en ese lugar. Adivinen cómo se está usando acá. Cuando Pablo está diciendo que
la iglesia es la casa de Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, obviamente no se refiere a la iglesia universal, porque Pablo está hablando en la frase anterior que Timoteo tiene que saber cómo conducirse en la iglesia, en la casa de Dios, en la iglesia que es la casa de Dios. O sea, Timoteo no está viviendo en medio de todos los creyentes de todos los tiempos. Timoteo no está ordenando la realidad espiritual de todos los creyentes de todos los tiempos. Él está haciendo esto con la iglesia en Éfeso. Y en lo que concierne a Timoteo, la iglesia de Éfeso no es parte de la iglesia en Éfeso es la iglesia. Es la iglesia, es la casa de Dios. En lo que a él concierne, este grupo de creyentes reunidos en este lugar, en mis relaciones, van a ser tratados como este título, es la familia de Dios. Y es así porque en la vida práctica, ahí es donde yo lo puedo percibir, ahí es donde yo lo puedo experimentar. Y Dios nos regaló este tesoro, la iglesia local, para que el concepto de iglesia no sea algo teórico, sino que es algo práctico. Entonces, ¿por qué vos amás la IBM Tristán Suárez? ¿Por qué vos amás la iglesia? Esta iglesia, tu iglesia, la iglesia de Cristo, es porque la iglesia, la IBM Tristán Suárez, es la familia de Dios. No es cualquier persona, no es cualquier relación. Hay algo muy profundo que nos une. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento describen a la iglesia como una familia. Y a veces tenemos la impresión de que Dios pensó, ¿cómo puedo ilustrar qué es la iglesia? Y dijo, ya sé, la iglesia se parece a la familia. Y entonces Dios comparó la iglesia con la familia. Pero quiero que te acuerdes que Dios es el que diseñó la familia. No es que la familia estaba y Dios después pensó, bueno, ¿a qué se parece la iglesia? Sino que Dios planeó la familia. Y es más, en la mente de Dios, la iglesia estaba antes de que esté la familia. Porque la iglesia fue elegida antes de la fundación del mundo. Y antes de que Dios cree la primer familia ahí en el huerto del Edén y tengamos Génesis 2:24, ya la iglesia estaba en el plan. No, la iglesia no se parece a la familia, al revés. La familia es una sombra de la iglesia. La iglesia es nuestra familia. Es nuestra familia más permanente. Es nuestra familia más trascendente. Hoy celebramos el Día de la Madre y es un tesoro de la gracia del Señor, la vida de nuestras mamás. Y cuando nuestras mamás fueron mujeres piadosas que nos guiaron a Cristo, yo entendí el Evangelio con mi mamá a los 5 años. Es un tesoro incalculable. Su instrucción, su ejemplo, son una bendición para nuestras vidas. Pero esa relación, mamá, hijo, es una relación de esta vida que tiene un propósito para esta vida, pero que ni se compara con la profundidad que tiene la relación que me une a mis hermanos en la fe. Yo tengo un tesoro, mi mamá es también mi hermana. Y aunque es mi mamá temporalmente, es mi hermana eternamente. Y eso es una gracia del Señor. Pero si mi mamá no fuera a ser de Cristo, lo que me une a cualquiera de ustedes que son mis hermanos en Cristo es más trascendente, es más perdurable que la relación con mi mamá. Cuando Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad del Padre, esos son. La verdadera familia de Cristo son los creyentes, son los discípulos. Y cuando Pablo acá dice, la iglesia es importante porque es la familia de Dios, nos está recordando cómo tenemos que pensar de este grupo de hermanos. Un grupo de hermanos sencillo, no parecen tan asombrosos, tienen problemas, hay tensiones, hay pecados, pero es la familia de Dios, es la familia eterna de Dios, ¿sí? Lo segundo que va a decir es, la iglesia es la congregación de Dios.
La iglesia es la congregación de Dios. Entonces, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente. Entonces, acá usé yo la palabra congregación para jugar un poquito con este término iglesia. Porque la palabra iglesia se ha desgastado, ¿sí? Y tal vez es importante subrayar esto. La palabra iglesia, eclesia, tiene que ver con este concepto de congregación. En el mundo bíblico, la palabra ya existía, no es una palabra que inventaron los cristianos. Y se usaba para hablar de un grupo de personas que estaban reunidas con un propósito. Tal vez a veces se usó para hablar, por ejemplo, de una turba, un grupo de sediciosos o gente que se levanta, ¿no es cierto?, como una revuelta para asesinar a los apóstoles. A ellos se les llama una iglesia. No eran una iglesia como vos la estás pensando, era una iglesia porque era un grupo de personas identificable, distinguido del resto, que están unidos con una identidad, con un propósito. Entonces la palabra iglesia tenía esa connotación, una congregación, un grupo de personas. Pero claro, los creyentes que lo usaron para referirse a un grupo muy específico. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia que le pertenece a Cristo, es la iglesia que Cristo fundó, es la iglesia que funciona de acuerdo a todas las normas que tenemos en el Nuevo Testamento para la iglesia de Cristo. Así que la iglesia de Cristo es este grupo congregado. Esto es importante porque la identidad del creyente está unida a una relación colectiva, a un pueblo, a un grupo que vive muchas dinámicas juntos. Por eso el creyente nunca podría desarrollarse como un creyente maduro en aislamiento, porque fue llamado a ser parte de esta identidad, de un pueblo, de un grupo, de la eclesía, de la congregación. Entonces, cuando uno mira el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que se dicen de la iglesia. Déjenme solo, así a vuelo de pájaro, hacerles una perspectiva rápida de lo que se dice en el Nuevo Testamento. Ahí en Mateo 16, 18 se dice que la iglesia es posesión de Cristo. En Hechos 2, 47 se dice que la iglesia es formada por el Señor a medida que Él añade a la iglesia los que van a ser salvos. En Efesios 1, 22 al 23 se dice que la iglesia es gobernada por Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y que Él la dirige, la administra. En Efesios 5, 25 al 27 se nos dice que la iglesia es amada por Cristo. Por eso se dice que los esposos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En 1 Corintios 11, 18 se habla de la iglesia con esta connotación de un grupo reunido físicamente. La iglesia en 1 Corintios 14, 12 se edifica en función de los dones de los creyentes. La iglesia, en 1 Corintios 14, 33, está marcada por un orden divino. El Señor ordenó la iglesia y cómo va a funcionar. La iglesia, ahí en 3 de Juan, versículo 10, identifica quiénes son sus miembros. O sea, la iglesia no son todos los que vienen al culto, la iglesia son sus miembros. Son los que el pueblo de Dios ha reconocido como parte de esta identidad de la iglesia. Ahí en 1 Corintios 16:1, la iglesia administra recursos para los propósitos del Señor. Entonces los creyentes traen ofrendas que la iglesia administra para que la obra avance. La iglesia, ahí en 2 Corintios 11:8, envía y sostiene obreros. Son las iglesias locales las que están administrando y cuidando de los obreros. Ahí en Romanos 16:16, la iglesia interactúa amorosamente con otras iglesias. Las iglesias no son islas, las iglesias están interconectadas entre sí. Entonces vos ves iglesias autónomas, pero a la misma vez iglesias que van a vivir una relación de compañerismo y de rendición de cuenta mutua.
Son iglesias que están viviendo esta comunión preciosa de afecto y de cuidado. Las iglesias también, uno ve un patrón en el Nuevo Testamento, que son conocidas por el lugar en donde se reúnen. Entonces, vos tenés la iglesia en Filipos, la iglesia en Corintos. Nunca vos leés la iglesia de Juan. No están relacionadas con el líder, están relacionadas con el lugar donde están reunidas. Porque eso es lo que da identidad a la iglesia, el hecho de que están reunidas, el hecho de que están en un mismo lugar, reuniéndose. Y las iglesias existen para glorificar a Dios. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia. Entonces, esto es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia nos referimos a esto. Nos referimos a un grupo de personas que profesan fe en Cristo y que se identifican mutuamente como el pueblo de Dios, dando testimonio a través de las aguas del bautismo de su nueva vida en Cristo, participando de la cena del Señor como un elemento de comunión que les recuerda su identidad colectiva y unidas, edificándose mutuamente bajo el liderazgo de un gobierno bíblico de ancianos bíblicamente calificados que existen para llevar gloria a Dios en este mundo a través de la extensión del reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, eso es la iglesia. Eso es de lo que Pablo está hablando. Y él dice, la iglesia es importante porque es la iglesia del Dios viviente. Este no es cualquier grupo, no es cualquier sociedad, no es cualquier club. Esta es la iglesia del Dios viviente. Este título tal vez está despertando recuerdos en tu mente. ¿A qué se refiere el Dios viviente? ¿Te acordás en el Antiguo Testamento? Estas fueron las palabras de David cuando enfrentó a Goliat y dijo que él desafió al Dios viviente. Y en el nombre de ese Dios es que David ahora se levanta para pelear. Claro, lo que está diciendo David es lo que vos me estás diciendo, son solo palabras. Pero tus dioses no te van a salvar. No sirven, no hacen nada. El Dios que vive, el Dios que reina, el Dios que gobierna todo este universo. Él es el Dios a quien vos blasfemaste. Así que Él se levanta con confianza en el Dios viviente para pelear contra el enemigo de Dios. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Te hace pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué es que estamos tan intimidados muchas veces? Tan avergonzados, tan callados y hundidos, ¿no es cierto?, en el desánimo. Cuando Dios dice que lo que está pasando acá puede ser menospreciado por el mundo. Como David, un simple niño. ¿Qué representa para un gran gigante? Bueno, él representa al Dios vivo. En la iglesia de Cristo está la iglesia del Dios viviente. El concepto del Dios viviente está en muchos pasajes. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan cuando Pedro responde a Cristo y Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que son? Bueno, unos dicen que es un profeta del Antiguo Testamento, Juan. ¿Quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usa el mismo término, Pedro. Y después que Pedro dice estas palabras, vos sos el Hijo del Dios viviente, es que Jesús va a decir estas otras palabras. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta realidad, sobre la realidad de que yo soy el Hijo del Dios viviente, de que yo soy el Cristo, el ungido por Dios, sobre esta realidad yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y esa verdad es la que garantiza el éxito de este proyecto. La iglesia no es un proyecto humano. Entonces, es la iglesia del Dios viviente. Esto debería darnos muchísima confianza, aún muchísimo temor, ¿no?, y reverencia ante esto.
Esto es la iglesia del Dios viviente. Él ve todo, Él sabe todo. Él conoce lo que hacemos acá en la iglesia. Es como Cristo, ¿no es cierto?, caminando en medio de todos los candeleros y sabiendo todo lo que pasa en la iglesia. En esta iglesia no es como las iglesias falsas donde ponemos una estatuita ahí y venimos, hacemos un rito y después nos vamos a vivir como queremos. Esta es la iglesia del Dios viviente. Este es el Dios que ve todo, que sabe todo. Es el Dios poderoso, el Dios que responde las oraciones, el Dios que defiende a su pueblo, el Dios que juzga a su pueblo. Y por eso si invocamos como Padre al que sin acepción de personas juzga, nos conducimos con temor todo el tiempo en nuestra peregrinación. Esta es la iglesia del Dios viviente. Entonces, por eso es importante la iglesia. Y agrega uno más, Pablo, como si eso fuese poco. Entonces, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es la congregación de Dios, la iglesia es el instrumento de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios. Y ahora va a decir que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si vos hubieses viajado a Éfeso en aquella época, una de las cosas que te hubiese sorprendido y llamado la atención inmediatamente es ver sobre una cima, una colina allá a lo lejos, un templo imponente. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí? El templo a la diosa Diana. Y la característica de este templo eran sus columnas, gigantes estas columnas. No estoy seguro si es mito o es verdad, que cuando se construyó ese templo, los reyes de toda Grecia, cada uno donó una de estas columnas. Son columnas, ¿no es cierto?, masivas, que pesan toneladas. Y aunque fue destruido, se quemó. Algunos piensan por accidente ese templo. Al final, lo que quedó en pie fueron esas columnas hasta el día de hoy. Podés ir ahí y verlas. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, la imagen de una columna. ¿Y qué es la columna? Bueno, Pablo está pensando en la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso no tiene columnas, ni siquiera tiene edificio, se reúnen en una casa. Pero hay un tesoro en esta iglesia que es incalculable. En esta iglesia el Señor ha depositado la verdad. La verdad es lo más valioso que hay en este mundo. Porque la verdad es el medio por el cual tenemos acceso a todos los beneficios del Evangelio. ¿No dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? O sea, la verdad es lo que da acceso a los beneficios del Evangelio. Conocer la verdad es la marca del pueblo de Dios. Vivir en la verdad, andar en la verdad, decidir y vivir en cada momento de nuestra vida gobernado por la verdad. Es lo que bendice todos los aspectos de nuestra vida. La verdad es lo contrario al engaño, ¿no? Este mundo está bajo el maligno, él es el padre de las mentiras y él ha creado un sistema falso. Toda clase de mentiras que distorsionan, descarrían al mundo hacia su propia perdición. Y en medio de toda esa oscuridad, la iglesia brilla como un faro. La iglesia es en donde se ha depositado la única esperanza de este mundo. El lugar en donde la verdad está siendo proclamada. Cuando le llama a la iglesia la columna y el baluarte de la verdad, fíjate que no llama a la iglesia la creadora de la verdad. La iglesia no es la que define la verdad, la iglesia no es la que dirige la verdad, la iglesia es la que sostiene la verdad. De hecho, la iglesia es el resultado de la verdad. La iglesia es el producto de la verdad. La verdad es la que hizo que haya una iglesia. Pero ahora que la iglesia es y existe, la iglesia es la depositaria de la verdad, es donde la verdad ha sido colocada. Entonces lo que hace la iglesia es levantar la verdad, sostener la verdad como una columna o un baluarte. El baluarte, ¿no es cierto? Hay un poquito de debate en cuanto a qué se refiere el baluarte, porque puede tener que ver con fundamento o con cúpula. No sabemos a qué se refiere, pero sea cual sea, la verdad es el centro de atención. Y la iglesia como el contenedor, como la que fue puesta para exaltar la verdad en este mundo. La iglesia es importante porque lo que más importa en este mundo es la verdad.
Y en un mundo de confusión, la iglesia es en donde Dios ha colocado la verdad. ¿Qué significa que la iglesia es donde Dios puso la verdad? Bueno, Dios colocó en la iglesia su palabra para que en la iglesia local la palabra sea estudiada, sea predicada, sea aplicada y la palabra gobierne la vida de esta iglesia. La palabra de Dios es la verdad y la iglesia es la que la tiene como su posesión más preciosa. La iglesia ha recibido los dones para enseñar la verdad. La iglesia ha sido llamada a sujetarse a la verdad. Entonces, en la medida que la iglesia predica la verdad, la iglesia se convierte en el único ámbito en donde el mundo puede tener acceso a la verdad. Pensá en este momento, toda esa gente que está allá afuera está siendo engañada. En muchas avenidas por las que son engañados, ¿no? Ellos prenden la tele y no van a encontrar la verdad en la tele. Van a encontrar este mundo de engaño. No quiere decir que nada de lo que se dice es verdad. Por ejemplo, si en la tele alguien diría que 2 más 2 es 4, vos dirías, eso es verdad. Entonces no hay verdad solo en la iglesia. Bueno, es verdad que 2 más 2 es 4, pero el mundo no sabe la verdad más trascendente de quién diseñó la matemática y para qué existen las matemáticas. No entienden las verdades que trascienden fuera de solamente la funcionalidad de este mundo al propósito de esta vida. No conocen esas verdades. No conocen las verdades de la eternidad, no conocen las verdades de la salvación, no conocen las verdades que importan. No conocen las verdades que trascienden para la transformación del alma. Esas verdades no las van a encontrar en ningún lugar. No las van a encontrar en ninguna reunión social, en ningún grupo familiar, no las van a encontrar en ningún lado. El lugar donde esa verdad está es en la iglesia. Y por eso es tan valiosa la iglesia. Porque en la iglesia se proclama la verdad. No solamente en la iglesia se proclama la verdad, en la iglesia fuimos llamados a vivir la verdad. Fuimos llamados a abrazar la verdad. Ahora, ¿no es cierto?, que estás escuchando lo que se está explicando y se está predicando, vos estás ahí evaluando lo que me está diciendo Matías. ¿Es verdad? ¿Es lo que dice el texto bíblico? Sí, es verdad. Entonces esta verdad debe ser ahora autoridad para mí. Así que yo ahora voy a salir a este mundo equipado con la verdad para vivir de acuerdo a la verdad. Así que vos vas a salir esta noche, si Dios lo permite, amando más la iglesia de cuando entraste. ¿Por qué vas a salir amando más la iglesia? Porque vos escuchaste la verdad y vos creíste la verdad y ahora vas a salir a vivir la verdad. Y cuando el mundo te vea, lo que va a ver es la verdad, va a escuchar la verdad y es la única esperanza que tiene. No está en otro lugar. A veces nuestra incredulidad ha tratado de crear otras alternativas. Y pensamos, tal vez podríamos crear algo mejor que la iglesia local para promover la verdad, para difundir la verdad, para enseñarle a la gente la verdad. Entonces ahí tenemos las personas que dicen, no necesito ir a la iglesia. Yo puedo escuchar la palabra de Dios en casa con YouTube. Entonces, no hace falta la iglesia local. Y Pablo dice, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. No es YouTube. Y en parte es porque Dios diseñó que en la iglesia hombres dotados por el Espíritu Santo o calificados bíblicamente en el rol de ancianos administren la verdad para poder pastorear tu vida, cuidarte de los lobos, alimentarte y que la instrucción no suceda solamente como una información teórica, sino como una transmisión de una vida entera, en donde haya personas que no solamente puedas mirar a la distancia, sino a quienes puedas imitar. ¿Cuántas veces hemos tenido héroes en YouTube, de los cuales nos sorprende su habilidad para la predicación, pero de los cuales no sabemos nada de lo que está pasando en su corazón? No los conocemos a ellos. Ellos no son nuestros pastores. Ellos no son el diseño de Dios para instruirnos en la verdad. Y entonces tenemos que afirmar el diseño de Dios. La iglesia local es la columna y el baluarte de la verdad. No quiere decir que el Señor no puede usar
hermanos de otras iglesias. Miren, estoy yo acá, ¿no? Enseñándoles. Hoy entré y una hermana me dijo que había escuchado la predicación de esta mañana de San Justo. Bueno, hermoso. Podemos aprender de otros, ¿no? Pero no te confundas. Tu iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y por eso vos debés amar tu iglesia. Debes valorar tu iglesia. Entonces, vimos hasta ahora la importancia de la iglesia local está en su identidad. Un punto más. La importancia de la iglesia local está en su mensaje. Y acá vamos a ir un poquito más rápido. Pero, ¿qué es lo que predica la iglesia? Cuando decimos que es la columna y el baluarte de la verdad, y yo te decía recién, la iglesia tiene un mensaje que no solamente es verdadero, es la verdad más trascendente. Es la verdad que este mundo necesita. Es la verdad más importante de todas. Y vos me decís, ¿y cuál es esa verdad? ¿Cuál es el mensaje que predicamos? ¿Qué hay de tan importante en lo que estamos diciendo? Y acá Pablo lo va a dar en estas líneas que siguen. Este versículo, muchos han notado que tiene una característica que es que tiene rima. Tiene las características de una poesía o tal vez una canción. Y este texto no es una cita de ningún otro pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, es un poco raro, ¿no? Que de repente Pablo nos dé esta rima, esta canción, y de dónde la sacó. Y muchos han entendido que lo que tenemos acá es uno de los ejemplos más antiguos que tenemos de un credo cristiano. ¿Qué es un credo? Bueno, muy temprano en la historia de los creyentes, de la iglesia empezó a entrenar a los nuevos convertidos para que antes que se bauticen, ellos sepan cómo explicar su nueva fe. Y no dejaban que nadie se bautice si no era claro lo que ellos estaban diciendo. Entonces le daban un curso de entrenamiento y le pasaban por varias doctrinas. Y entre esas cosas les hacían aprender estas doctrinas con frases específicas, como algo que recitan, ¿no sé? Algo que se aprendieron. Y entonces esto se empezó a popularizar y entonces las iglesias tenían su propia declaración de fe que se usaba como una profesión de la fe cristiana. Esto es lo que creemos. Este es el corazón de nuestra fe. Esto es la doctrina. Entonces muchos ven este pasaje como un antiguo credo cristiano que ya en el primer siglo se había forjado en las iglesias y que se usaba. Y Pablo acá lo cita porque ya todos lo conocen, entonces él lo cita como recordándole a Timoteo y a los demás esto que ya se habían aprendido. Algunos piensan que tal vez es más que un credo, era un credo con música. Como tenía esta rima, era una canción. Y si era una canción, una de las cosas que te llama la atención es lo profunda que es esta canción. Fíjate que esta canción no repite 10 veces la misma palabra y la misma frase. Esta canción no dice todas expresiones sentimentalistas nomás, pero sin ninguna consistencia. Esta es una canción con mucha profundidad teológica. Y es que las canciones de la iglesia eran así, ¿sí? Eran canciones que servían para instruir, para edificar. Entonces, volvamos al tema. ¿Por qué es importante la iglesia? Es importante por el mensaje que predica. Y acá está, en estas líneas, un resumen del corazón, la esencia del mensaje que la iglesia ha predicado desde el comienzo de la historia. Entonces, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa palabra indiscutiblemente significa sin debate. No hay cómo argumentar contra esto. El misterio de la piedad. O sea, la palabra misterio significa lo que Dios nos reveló en cuanto a la piedad. Es algo grandioso. Cuando Pablo dice que es indiscutible esto, no está diciendo de que la gente no intenta debatir y decir, no, todo esto no sirve para nada, todo esto es falso. Eso sí, eso pasa todo el tiempo. Pero lo que está diciendo Pablo es, nadie lo puede hacer de una manera honesta. Lo que está diciendo es, esto no se puede debatir a no ser
que tu corazón esté totalmente cegado y que estés endurecido contra la verdad y que estés buscando excusas para resistirla como de lugar. De otra manera es indebatible. O sea, todos los creyentes lo saben, todos los creyentes lo creen. Esto es una verdad obvia, es una verdad universal. No hay debate en estos puntos. ¿Y cuáles son? Entonces, grande es el misterio de la piedad. Primero, Dios fue manifestado en carne. Nuestra traducción al español, la Reina Valera, es una muy buena traducción. Pero se hizo hace 500 años. Y en esa época, el hombre que tradujo esto, tenía unos manuscritos griegos que eran bastante buenos, pero que tenían algunos problemas. Con el paso de los años, se fueron encontrando otros manuscritos que eran más precisos, porque eran más antiguos, eran de épocas más cercanas al tiempo en donde se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, hay algunas palabritas que nosotros tenemos en nuestra versión de la Reina Valera que no están en algunos manuscritos más antiguos. En este caso, por ejemplo, el traductor nos puso Dios fue manifestado en carne, pero la palabrita Dios no está en los mejores manuscritos más antiguos. Así que vos decís, y este era el versículo perfecto para defender la deidad de Cristo. Porque dice, Dios fue manifestado en carne, ahí tenés, no hay cómo debatirlo. Ahora, hay 1000 otros versículos que no hay cómo debatir. La deidad de Cristo está a salvo, ¿sí? No se preocupen. Si sacamos la palabrita Dios acá, no es que se derrumba una doctrina del cristianismo. ¿Y por qué apareció la palabra Dios? Bueno, probablemente en algún momento en la historia de las copias y copias y copias que se hicieron, alguien que estaba copiando este texto, mientras lo estaba copiando, dice, fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando? Es Jesús. Jesús fue manifestado, pero Jesús es un hombre humano. Entonces es como redundante decir que fue manifestado en carne. Vamos a ponerle Dios fue manifestado en carne para aclarar la situación. El que estaba copiando se dio cuenta que era obvio que a eso se estaba refiriendo el autor, pero no hacía falta agregarle nada, ¿no? Él probablemente le agregó algo que después quedó ahí en el texto. Pero bueno, aunque no esté la palabrita Dios, arranca acá esta expresión, fue manifestado en carne. Este es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. Y acá se está refiriendo a la encarnación. Se está refiriendo a la preexistencia de Cristo. Fue manifestado en carne, está diciendo de que no es que Cristo es un humano normal, porque todos los humanos no es que son manifestados en carne, comienzan su existencia en la carne. Ellos no existían antes. Esa idea de que uno llega a esta vida desde otro lado es algo falso. No existías vos antes de tu concepción. Ahí empezó tu existencia. Pero no así con Cristo. Cristo no empezó su existencia ahí. Él tomó forma de siervo. Él se manifestó en carne. Entonces este texto sí es un texto que defiende la deidad de Cristo. Entonces, ¿por qué es tan importante la iglesia local? La iglesia local es muy importante porque tiene un mensaje que darle al mundo, que es el mensaje que el mundo más necesita escuchar. ¿Y cuál es el mensaje? En el corazón de ese mensaje es Dios se hizo carne. Ese hombre que vemos caminando en las orillas del mar de Galilea no es otro más que el Dios creador, infinito, atemporal, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, ahí está, en la forma de un hombre. Y no solamente forma, porque cuando dice fue manifestado en carne, está dando a entender que no es solamente una apariencia de carne, sino una realidad de carne. Él se hizo hombre verdaderamente, todo lo que un hombre es, con cuerpo, alma y espíritu humano. Tal como nosotros, con las limitaciones humanas, con características humanas. Él se cansaba, él tenía sed, él comía, él estaba con nosotros, él era uno más de nosotros. Pero a la vez era Dios. Entonces este es el corazón de nuestro mensaje.
Esto es lo que el mundo más necesita escuchar. Esto es locura para el mundo, sin duda. Pero mirá la otra frase que dice, no solamente fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu. Aunque cuando Él nació no parecía tener nada extraño, Él es Dios hecho hombre. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el Espíritu dio testimonio de que Él es Dios hecho hombre. Una de las historias que me llama la atención, cuando Jesús volvió a Nazaret, después de años de haber estado predicando, 2 años de haber estado predicando, Él empieza a predicar ahí en Nazaret y la gente, ¿se acuerdan que dice? ¿No es este el hijo de María? De José y María, ¿no está acá? Y sus hermanos están acá con nosotros, el hijo del carpintero. O sea, tenés que saber esto. Los 30 años que Jesús vivió en Nazaret, nadie se percató de que Jesús fuese a ser distinto a cualquier otro niño o joven creciendo en ese lugar. Jesús no hacía milagros, Jesús no demostraba nada sobrenatural, era uno más. Pero de repente que es uno más entre todos, se para y dice, no, yo soy Dios, el creador, el que sustenta todas las cosas, que cumplo todas las profecías y vine a salvarles de sus pecados. Y los de Nazaret dijeron, vos sos solo el hijo del carpintero, nadie más. No hay nada impresionante en vos. Y la familiaridad llevó a que ellos rechacen a Cristo. Pero Cristo sí era el Hijo de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo demostró? Es que en esos años de ministerio público, esos 3 años, casi 3 años, Jesús fue respaldado por el Espíritu Santo. Fue justificado por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa justificado? Bueno, el Espíritu Santo, a través de las señales que Jesús hizo, demostró que Jesús era el Mesías. Y la señal más clara que el Espíritu Santo dio de que Jesús era el Mesías, la señala Pablo en Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue declarado el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo a través de la resurrección de los muertos. El Espíritu Santo demostró finalmente, sin argumentos, sin lugar a duda, que Jesús es quien dijo ser en el día que Él venció la muerte. Eso fue obra del Espíritu Santo. Pero a través de todo su ministerio, Jesús, aun cuando comenzó su ministerio, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma de paloma. Y Juan el Bautista, que fue el más grande de todos los profetas, que era el precursor de Cristo, el que había sido enviado para preparar el camino para el Señor, él dice que las instrucciones que él recibió fueron estas: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, él es el Mesías. Y Juan da testimonio, el Espíritu descendió sobre Jesús. Él es el Mesías, o sea, el Espíritu confirmó, Jesús es el Mesías. Así que esto es lo que está diciendo Pablo acá, y esto es lo que la iglesia creía. Lo que creemos no es algo absurdo, es verdad. Dios se hizo carne y fue justificado por el Espíritu. Tercero, visto de los ángeles. Esto fue tan asombroso que los ángeles fueron espectadores de esto tan impensable para ellos. Imagínate para un ángel lo que habrá sido haber pasado siglos en el lugar santísimo, en el cielo, en ese lugar que ningún ojo de hombre jamás vio, al lado de la muerte, en ese lugar donde es santo, 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 y todas las multitudes de los huestes celestiales están cantándole al Señor. Imagínense lo que habrá sido para ellos ver a Dios Hijo en ese estado por siglos y de repente verlo en la forma de un niño acostado en un pesebre. Esto es algo que no entra en ninguna cabeza. Y los ángeles están ahí mirándolo. Y los ángeles estuvieron cerca de Cristo todo su ministerio. Te llama la atención de que no se menciona mucho a los ángeles en la Biblia, más que alguna aparición en algún lugar.
Pero cuando viene Jesús, ángeles todo el tiempo, en su nacimiento y durante su ministerio, en diferentes situaciones. Entonces los ángeles estaban ahí. Esto que estamos creyendo y que estamos predicando es algo verdadero, es algo respaldado, es algo admirado por los ángeles del cielo. Cuarto, fue predicado a los gentiles. Este mensaje que nosotros tenemos hoy, acá en esta iglesia pequeña, simple, menospreciada para el mundo, este es el mensaje que salió al mundo entero desde el comienzo de la historia de la iglesia. Y hombres dieron su vida para proclamar este mensaje. Ellos fueron los heraldos de Dios. La palabra acá, predicar, tiene que ver con esto, ¿no? De ser un heraldo. Alguien que proclama con autoridad el mensaje que le fue dado, como un representante del rey. Y con fidelidad. Él es el heraldo de Dios. Así que fue predicado en el mundo. Fue predicado entre los gentiles. Esto es asombroso porque acá está Éfeso. Gentiles principalmente, convertidos. Y esto fue misericordia de Dios. Ellos no eran del pueblo de Dios. Pero esta verdad ahora ha sido hecha accesible a todos. Cristo dijo, prediquen a toda criatura. Ahora no hay restricciones. No hay élite espiritual. Todos van a escuchar el evangelio. Predicado a los gentiles. El próximo, mira, fue creído en el mundo. ¿Por qué la iglesia es importante? Por el mensaje que tiene la iglesia. Estamos describiendo ese mensaje, ¿no? Ahora, para nosotros esto es algo precioso. Cuando yo te lo estoy contando, vos estás vibrando en tu corazón. Esto es la verdad de mi alma. Esto es lo que yo he abrazado, de lo que creo. Pero si vos te parás del lado de la gente ahí afuera, esto es algo totalmente absurdo. ¿Quién creería algo así? O sea, si la iglesia tuviese un mensaje distinto, tal vez sería más relevante, pensaríamos, ¿no? Si la iglesia sería algo distinto, tal vez ayudaría más a la sociedad. Tal vez sería más importante para este mundo. Pero el mensaje que tiene está tan desconectado con la gente que no tiene ningún valor. Hace un tiempo atrás estaba volviendo a Argentina en avión y me senté al lado de un hombre que era escribano en algún pueblo acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo cuál era el pueblo. Y empezamos una conversación, ¿no? Cuando te sirven la comida, ahí se sacan los auriculares, apagan la peli o lo que sea, entonces te da la oportunidad para charlar. Así que empezamos a charlar y le empecé a compartir el evangelio. Y el hombre me trataba de desviar todo el tiempo la conversación a la parte social de la iglesia, ¿no? Y me trataba de preguntar qué cosas estábamos haciendo para ayudar a la sociedad, ayudar a las necesidades. Y yo se la volví a desviar, ¿no es cierto?, al problema del pecado y de la condenación y de la perdición y la salvación. Y entonces él me decía, pero esto no conecta con la gente. Imagínate una persona que está en un barrio ahí pobre, que no tiene que comer, y vos venís y le estás hablando del pecado, del cielo. A la gente no le importa eso. Lo que le importa a la gente es que no tiene trabajo. La iglesia tiene que conectar con la gente. Y me empezó a contar de un cura que había venido a su pueblo, que había sido muy bueno porque él sí conectaba con la gente y había ayudado en necesidades del pueblo. Entonces me preguntó, ¿ustedes hacen algo por la gente? Claro que sí. Sí, hay gente que el Señor ha transformado y eran vidas desastrosas, familias, ¿no es cierto?, totalmente desordenadas, y es hermoso verles cómo van avanzando. Pero el verdadero problema, y ahí le llevaba de nuevo, ¿no es cierto?, al tema del pecado. No hubo forma de convencerlo de que esto que yo le estaba diciendo era lo que la gente más necesitaba. Y lo que él no podía entender era que gente esté interesada en eso. Entonces me decía, ¿pero gente te escucha lo que vos le estás diciendo? ¿A quién le va a interesar lo que vos le estás explicando? Porque la gente tiene otros problemas. Y terminó la conversación, no se pudo convencer de otra realidad. Pero ¿saben lo asombroso de este mensaje? Fue creído en el mundo. ¿Quién creería algo así? Imagínense en estos predicadores. Salen al mundo y ¿qué le dicen? Hay un hombre que vivió en Galilea, o sea, el basurero, el último rincón, el último orejón del tarro. ¿Quién sabe dónde queda Galilea, no es cierto? Estás ahí en el medio de Atenas diciendo, hay un hombre que vivió allá en Galilea, que es el Hijo de Dios, Dios encarnado. Pero bueno, su pueblo no le creyó. Ni lo suyo le creyeron que era, ¿no?
Y al final los romanos lo terminaron matando, crucificado, desnudo, ahí en esa provincia romana, allá en Jerusalén. Y ahora, si vos te arrepentís de todos tus pecados, dejás todos tus ídolos y vos crees que Él es Dios y lo vas a seguir como el Señor de tu vida, vos no vas a ir al infierno, no te vas a perder, sino que Él te va a salvar, Él te va a dirigir, Él va a transformar toda tu vida. ¿Quién creería algo así? Y lo asombroso, ¿sabes qué es? Muchos lo creyeron. ¿Por qué lo creyeron? Lo creyeron porque el Espíritu Santo, con poder, tomó esa verdad, abrió el corazón de estas personas para que vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Les concedió la fe. Y estas personas abrazaron a Cristo como su única esperanza. Y el Evangelio revolucionó el mundo. Aunque es una locura, es la locura a través de la cual Dios salva y edifica su iglesia. Y la iglesia no tiene que tratar de ser relevante o conectar con un mundo en sus términos o con sus intereses. La iglesia tiene que ser fiel como heraldo de Dios para hablar a este mundo la verdad del Evangelio. Y el milagro es este. Los que van a ser salvos van a creer. Van a creer. No te preocupes. El Evangelio es poderoso. Fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Cuando vos lo lees, te incomoda un poquito, porque vos querrías sentir que Pablo va en un orden cronológico, ¿no? Entonces, desciende, es justificado, es predicado, es creído, pero, espera, recibido arriba en gloria pasó antes de que lo prediquen a Cristo, ¿no? Porque Él fue ascendido y después salieron a predicar a todo el mundo. Pero este credo fue puesto así, no para seguir un orden cronológico, sino un orden más bien temático. Y el credo comienza con Dios descendiendo. Entonces es lógico, ahora vamos a terminar con Dios ascendiendo. La obra de redención se completó. Ahora Cristo es victorioso. Él está sentado en el trono. Y por eso la iglesia es importante. Porque Cristo reina. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está esperando volver para juzgar a los vivos y a los muertos. Él venció la muerte. Él venció el pecado. La iglesia es importante porque Dios cumplió su propósito a través de Cristo y ahora está usando a la iglesia para extender este mensaje al mundo entero. Entonces, nosotros no es que somos importantes porque hay algún mérito en nosotros, no es que nos miramos a los demás con desprecio, sintiéndonos superiores. Nosotros somos polvo, fuimos salvados por gracia, pero el Señor en su gracia nos ha traído a ser parte de algo glorioso, de algo muy valioso, de algo que está en el centro del escenario, algo que Dios está usando para cumplir su propósito en este mundo, y es tu iglesia local. Tu iglesia local es ese tesoro que vos tenés que amar y valorar. Y tal vez vuelvo al principio, cuando te estaba describiendo cuánto Pablo amaba a la iglesia. Y tal vez te pareció un poco raro cómo él se esforzaba por la iglesia y cuánto él se entregaba por la iglesia. Pero después de entender cómo Pablo pensaba de la iglesia, te das cuenta, esto es normal. Si alguien cree todo esto de la iglesia, ¿cómo no va a entregarse con toda su vida por la iglesia? ¿Cómo no la va a ser el centro de todo su agenda, sus programas, sus metas en esta vida? La iglesia de Cristo es lo importante. Nosotros somos una parte de esa iglesia. Y la pregunta es, ¿se refleja eso en la práctica? ¿Se ve eso en tu día a día? ¿Se ve eso en cómo administras tu tiempo, en cómo administras tus relaciones, en cómo administras tu dinero? ¿Se ve eso en cómo soportás con paciencia las dificultades y el dolor que te causa la iglesia y el pecado de todos los hermanos? Y cómo ellos soportan tus pecados también, ¿no es cierto? Amás la iglesia. Que el Señor nos ayude a
a verla como Él la ve. ¿Sí? Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Hay tanto que necesitamos evaluar en nuestro corazón porque este principio es tan poderoso que es capaz de revolucionar el corazón de una persona cuando entiende el valor de la iglesia. Es capaz de volver a un hombre débil, a un hombre temeroso, en un guerrero valiente por la causa de Cristo. Es capaz de volver a alguien que está ahí atemorizado o triste o cargado, mirando su vida con autocompasión y volver su atención y pensar, lo importante no soy yo, lo importante es la iglesia. Y voy a dar mi vida por la iglesia. Es capaz de tomar a un corazón que está entregado al amor, a este mundo y las cosas de este mundo, y que le da sus fuerzas a sus proyectos personales. Y la iglesia es solo algo periférico, es capaz de transformar y trastornar este corazón para que ahora dé la espalda al mundo, para vivir para la causa de Cristo. Señor, ayúdanos a vivir esta verdad. Provoque en nuestro corazón este celo por tu iglesia. Ayúdanos a verla como tú la ves. Y te encomendamos esto a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.